Victorio Pirillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López. Victorio, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por haber venido, Victorio. No, gracias por invitarme. Bueno, Victorio, ¿cómo estás viendo? Siempre te preguntamos, ¿no? Sobre un poco la actualidad. ¿Cómo estás viendo la actualidad de la Argentina hoy, la Argentina de Milei? Un breve raconto de lo que estás viendo a un año de elecciones, ¿no? Unas elecciones importantes donde se define presidente, gobernadores, intendente en los distritos. Y bueno, depende de cómo se mire, de qué lado. En la rural, el otro día lo vieron todos muy bien. Hasta presentaron el toro campeón, la gente aplaudía, igual que en otras épocas de la Argentina. Y hay otro sector que la pasa muy, muy mal, que no llega al día 20, principalmente el sector asalariado, que es una temática nacional, porque no hay rubro. Antes había una distinción entre lo privado y lo público, y ya prácticamente con los convenios colectivos de la rama privada, que no superan en los porcentajes el 1,5 de aumento salarial, 2, y los del Estado, prácticamente los salarios se han achatado todos y la mayoría, por no decir casi todos, están prácticamente debajo de la línea de pobreza. ¿Ves un paralelismo entre esta gestión de Javier Milei y la de Carlos Saúl Menem? Son dos épocas distintas, son dos pueblos distintos. Es una Argentina completamente distinta. Era una Argentina aquella que tenía respaldo para hacer lo que hizo Menem. Primero se desacreditó, más allá de las propias torpezas del radicalismo y del gobierno de Alfonsín, que llegó a un récord histórico de 800% de inflación, en donde a las 10 de la mañana el precio de la leche era uno, a las 11 de la mañana era otro, a las 2 de la tarde era otro, y así sucesivamente. De esa Argentina apareció Menem, un Menem que nadie esperaba que ganara, porque en realidad el poder hasta ese momento lo tenía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Antonio Cafiero, y los líderes de ese momento, que eran bien vistos por la sociedad, como el Tati Bernet, José Luis Manzano, que para aquel momento estaba bien visto, no era el Manzano de hoy, Bordón, el Chacho Álvarez, y así un montón, la CGT misma, y hasta las 62 organizaciones estaban con Cafiero. Bueno, Menem, emulando al Papa, vestido de blanco y arriba de un Papa móvil, que era un micro blanco, insinuó o plantó esa semilla de la esperanza en la gente celestial que lo llevó al gobierno, pero las empresas que en ese momento eran nacionales pudieron ser el respaldo de la salida de la crisis a través, acordémonos que le dio el Ministerio de Economía a Pérez Compam, ¿no? Hablabas de Por ejemplo, YPF, por ejemplo, Entel, por ejemplo, obras sanitarias, bueno, y todas las empresas que sabemos que fueron privatizadas salvajemente, pero bueno, había respaldo, había con qué hacerse de un capital que fue lo suficientemente sólido como para darle paso al plan de Cavallo, que fue la convertibilidad, que fue el éxito de Menem y que le permitió después el grave error que cometió toda la dirigencia política, a mi juicio, y la ciudadanía, de darle la reelección a Menem, y lo peor, la reforma constitucional que estamos pagando hasta el día de hoy, que el radicalismo mezquinamente se la da a Menem por el tercer senador, nada más que por eso, y que generó un descalabro social terrible, principalmente por el lado de la educación, donde la educación dejó de ser prácticamente nacional y se la delegó a las provincias, y las provincias a los municipios, y la calidad educativa hoy la vemos completamente destrozada. Es decir, bueno, de ese tejido social descompuesto, de esa década menemista,
queda el resabio de hoy, en donde los Menem siguen teniendo una cuota de poder importante en este gobierno e inciden en el pensamiento del presidente, e inciden también en la mecánica de las negociaciones en las cámaras, e inciden también en la temática de los armados electorales. Hablabas de que cada vez menos gente que llega a fin de mes, que llegan al 20. Sin embargo, el gobierno dice lo contrario. De hecho, hace un día o dos, Milei en una entrevista dijo que cada vez menos gente no llega a fin de mes, ¿no? Admite que hay crisis, pero que están mejor. Digo, ¿hay como un desligue de la realidad del gobierno o es un acting? Todos los gobiernos se defienden. La política argentina se caracteriza por la mentira. Todos los que gobiernan mienten. No hay uno que yo conozca que gobierne que habla de los bajos salarios, que cuando le toca conducir pague buenos salarios a sus trabajadores. No hay intendentes, no hay gobernadores y no hay presidente que pague buenos salarios en ningún lado. Entonces hay un doble discurso instalado, naturalizado, como que es natural decir lo que no es. Y que la gente lo palpa, por eso la apatía de la sociedad que no acompaña nada, no hay un acompañamiento, hay una queja de los sectores opositores al gobierno, pero no hay un acompañamiento de la sociedad a esos sectores opositores. Lo ven las marchas no son masivas, no son de 200, 300.000 personas como se conocían en algún momento. Hoy movilizar cuesta, la gente está descreída y si moviliza no llega al anónimo, que es la mayoría. El anónimo pasa, por ejemplo, cuando por los reclamos y las luchas que a veces tenemos, vamos a las plazas, la Plaza de Mayo, la plaza de los dos congresos. Un ejemplo claro es cuando pedimos por que se termine con el trabajador de plataforma y el propio trabajador de plataforma nos pasa por adelante con las motos, con las mochilas, con las bicicletas y te insulta, te grita como diciendo que ellos, ¿por qué pedimos por ellos si ellos tienen el derecho de trabajar de la forma que trabajan, eligen la hora que trabajan, son administradores de su riqueza, de lo que ganan y que no necesitan a nadie que los represente, sindicatos ni nada? O sea, hay una contrariedad en los discursos, en lo que unos dicen y lo que los demás hacen, ¿no? Y en todo esto, ¿cómo ves al peronismo, ¿no? Digamos, parado desde la oposición hoy en día y fragmentado entre las disputas que hay entre varios sectores, entre ellos dos importantes como son el axelismo y el kirchnerismo, ¿no? O el cristinismo. Bueno, los sismos son características de este país. Yo no veo que la gente en Estados Unidos hable del obamismo o del billclintismo. Esto es bien de acá. Y en realidad, como todo ismo, no son nada. Los partidos están vaciados de contenido ideológico. O sea, no se han apartado de las propuestas. Hoy Milei es un monstruo, si le gusta, que dice que es un gusano que va a destruir el Estado. Bueno, suena horroroso, porque dentro del Estado hay hospitales, hay escuelas, para no ahondar más en otros ejemplos. Pero ¿cuál es la propuesta? Eso es una propuesta, horrible, pero es una propuesta. Y del otro lado la propuesta es, terminemos con Milei, saquemos a Milei, que se vaya Milei. Y entonces la gente dice, es una propuesta muy pobre. Si todo se limita a que se quede uno o se vaya uno, el común de la gente piensa, ¿para qué quieren sacar a este? Para poner a otro y que siga con lo mismo. Porque no es que la historia ha demostrado que lo que vino siempre es mejor que lo que se fue. Todo ha empeorado, todo se ha deteriorado. Las instituciones se han deteriorado. La democracia en sí ya no le sirve al ciudadano. Le sirve al aparato político para ser reelecto, para competir. Y usted escucha a los políticos y solo piensan en este tema de cómo se arman las listas y quiénes van a ser los candidatos. El axelismo, yo lo compararía graficándolo, salvando la distancia. Si un peronista ortodoxo opinara, diría que es asemejable a lo que es Bandor,
porque el axelismo plantea lo que planteaba Bandor, peronismo sin Perón, o sea, el axelismo plantea kirchnerismo sin Cristina, me parece a mí, y como el peronismo se caracteriza por tener un jefe y no dos, no hay lugar para dos jefes, nunca lo hubo dentro del espacio doble comando, ni siquiera cuando Duhalde pensó que era el rey del aparato, que se decía el aparato provincial te aplasta, con Duhalde te aplasta con el aparato, los intendentes los moviliza el dualdismo, la provincia más importante y poderosa del país la tiene el dualdismo, y hasta desafió a Néstor Kirchner con Chiche Duhalde de encabezar una lista contra Cristina, y Néstor Kirchner le ganó, pero por amplio margen. Es decir, cuando no puede haber dos jefes, y es necesario e imperioso que sea un solo jefe, y esa es la pelea de fondo. Cristina no quiere retirarse y sabe que si Axel Kicillof accede a la presidencia, la jubilan, y no está dispuesta a que la jubilen. Sin embargo, bueno, Cristina hoy está condenada, está con una prisión domiciliaria en su casa, no puede ser candidata. No puede ser candidata, pero sí puede armar la fórmula como la armó, en la elección anterior la armó junto a Mañeto, porque Alberto Fernández era un hombre de Mañeto y ella necesitaba, para volver otra vez a la arena política, no ser enchastrada en los titulares de Clarín y en TN todo el día el apellido Kirchner y Cristina Kirchner. Entonces la paz romana vino en un tema de negociación entre Cristina y Mañeto, y dijo, bueno, yo sé que sola no gano, no puedo volver, está bien, soy la vicepresidenta, el presidente pone la voz, y fue Alberto Fernández. Ahora el resultado ya lo vimos cuál fue, cómo terminó esa asociación o esa sociedad. Y como yo la conozco a Cristina, cuando ella habla de Quintela, o habla indirectamente de Guado de Pedro, de Axel Kicillof, yo sé que la fórmula de Cristina no son ninguno de ellos, sino que Cristina ya tiene su fórmula y es el gobernador Zamora con Uñac, que son sus favoritos. ¿Y cómo ves el rol de Sergio Massa en este entuerto? Porque parecía ser la tercera pata del poder del peronismo hoy, y muchos lo sitúan como posible candidato a gobernador, aunque él no lo diga públicamente. No, Sergio Massa es una revista que especula, es un avesado de la política, nadie le va a restar mérito a cómo se mueve, pero bueno, específicamente Massa todavía no logra insertarse en el inconsciente social, tiene un altísimo rechazo, porque todo lo que ha dicho fue al revés de lo que dijo, y desde su plan económico, que en marzo dijo que bajaba la inflación a un dígito y terminó casi en el 270% proyectado, ¿no? Entonces, yo creo que todavía la sociedad tiene muy fresco el desmanejo de Massa económicamente, y hasta fue un golpe de Estado el que le han hecho a Alberto Fernández, porque acuérdese que a Alberto Fernández lo subieron al avión y lo mandaron a tocar la guitarra a Chapalmalal, y ellos hicieron un acto con Cristina y lo presentó como ministro, casi no era más que ministro, porque ya decidía sobre las finanzas, decidía sobre los cargos en los lugares estratégicos públicos y sobre el manejo, endeudamiento de la economía. Entonces Massa pasó a ser un presidente casi de facto en un gobierno constitucionalmente elegido, como fue el de Alberto Fernández y Cristina. Con este panorama funesto, ¿ves algo de esperanza? Digo, funesto, yo cuento lo que pasó, está en los diarios, ustedes lo han escrito. No, sí, pero digo, de cara al año que viene, porque hay elecciones, ya sabemos que la gente está desencantada, pero digamos, ¿ves alguna figura o algún espacio que pueda posicionarse como para darle, digo, esperanza a la gente de que frente a esta realidad algo puede cambiar? Digo, una Miriam Bregman, por nombrar a alguien. No sé, Miriam Bregman, si yo tengo que analizar políticamente en un escenario electoral, ¿a quién le resta voto? ¿A quién le resta voto? A la centroizquierda, ¿no? Sí. A Milei no creo que le saque ni un voto. En absoluto. Y no sé, si el partido
los sectores tan radicalizados del espacio que pertenece a Miriam Bregman le van a permitir espacio de maniobra para hacer alianza con alguien que no sea surgido del propio espacio. Creo que bueno, como fuerza política podrá crecer ante el descontento, pero no veo que desequilibre nada. O sea, y también está la estrategia del gobierno en tratar de alentar toda suerte de partidos que aparezcan, peronistas de derecha o izquierda, lo que venga, porque eso divide a la oposición y le resta posibilidad. Pero hay un hecho histórico que hay que tener presente. Yo inicié, usted me llevó por el camino de la década de los 90. En lo peor del radicalismo, ya al final, que era un desastre todo, Angelos, con una mentira del lápiz rojo, sacó casi el 40%. Y Macri, si bien en las PASO había perdido por casi 11 puntos, Sí, recuperó. o sea, algo irreversible por completo electoralmente, llegó a casi 40 puntos. Quiere decir que hay un núcleo duro de un 40% que pase lo que pase va a votar al antiperonismo, se va a convertir o a canalizar el voto en lo que se considera antiperonismo. Eso está pasando hace casi 70, 80 años en la Argentina. No creo que varíe mucho por lo que yo veo. Y del otro lado veo que hay un montón de espacios que puede ser que se repita. Yo cuando hablo no estoy en contra de nadie, yo no descalifico a nadie, yo respondo a lo que yo vi. Pero a mí me parece que bueno, que el hecho de que Massa haya ganado fue perjudicial para él, porque la gente siempre, y en el debate lo mismo, en una Argentina bulineada, ganó el bulineado. O sea, Massa bulineó al bulineado. Sí, fue la víctima, fue Milei. Entonces, bueno, entonces la gente siempre se vuelca por el más débil. Ahora, eso yo no lo miré. Yo lo que miraba, y yo lo he dicho, y creo que está en los medios de ustedes, 8 meses antes que se lo dije al propio Uñac, se lo dije a Urtubey, se lo dije a muchos allegados a Massa, creo que en el mes de marzo, mucho tiempo antes que el presidente iba a ser Milei. ¿Por qué dije que iba a ser Milei? Porque Kicillof no tenía reelección. Y si Sergio Massa ganaba, se terminaba la carrera de Kicillof, porque eran 20 años de Massa. Y si Massa llegaba, Massa tenía un atado, digamos, político con gran parte de la CGT, como por ejemplo el ESMATA y muchos gremios más que se consideran masistas. Tenía un gran apoyo con de Mendiguren y muchos empresarios como Cabrales del Café y otros tantos más que lo apoyaban. O sea, gran parte de la Unión Industrial lo apoyaba a Massa, gran parte de la CGT lo apoyaba a Massa, Sí, bancos la también. embajada americana lo apoyaba a Massa, es amigo de Marco Rubio, que lo apoyaba a Massa, es amigo de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que lo apoyaba a Massa, y bueno, el sistema financiero que lo apoyaba a Massa. Con lo cual, Massa, que entiende el poder muy bien, lo hubiese jubilado a Cristina. Cristina lo leyó, Kicillof lo leyó, y creo que ese es el resultado adverso que también ayudó a Milei a llegar a ser presidente. La plata de Massa primero, de ayudarlo a Milei para destruirlo a Macri, y después, una vez destruido el macrismo o el PRO, salir debajo del masismo, que fue el que le armó la estructura de concejales, diputados y senadores, y lo financió, salir de esa estructura, volcarse a la de Macri, y en esta cena famosa de San Isidro, en donde el macrismo se juntó con Milei, se armó para destruir al masismo, que fue el que lo financió, junto al hecho de que los indebentes ya tenían su resultado y no jugaban, Kicillof tenía el suyo y no le interesaba que Massa ganara, y Cristina tenía su propio interés, que tampoco se movió mucho. Yo creo que ese combo se puede llegar a repetir en el próximo escenario electoral, que no veo por qué tiene que cambiar. Nadie se va a sacrificar por nadie acá.
y nadie va a perder el poder por el simple hecho de correrse y decir pase gobernador, que era un chico de un centro de estudiantes y que realmente la presidenta lo hizo ministro de Economía 4 años y lo hizo gobernador casi 8. ¿Lo ves reelecto a Milei entonces? En este escenario, en la Argentina siempre se caracteriza por ser prolijo los últimos 6 meses previos de cada elección. Si los 6 meses antes de la elección hay un poco de estímulo, sigue el tema del dólar planchado, la ficticia inflación se sigue manteniendo y la gente lo sigue comprando, y del otro lado aparecen los que la gente echó con el voto y no los quiere porque sabe que vuelve, y es este ajuste económico más el desorden social, y tiene muchas chances de ser lamentablemente presidente. Yo claro que no voté ni a Milei ni lo voté a Massa, ¿no? Pero es lo que humildemente veo. Y la última, Victoria, y no quiero dejar de meterme un poco en Vicente López, ¿no? Que es tu métier principal. ¿Cómo está? No es mi métier, yo vivo acá y trabajo acá. Bueno, pero es poca cosa, digamos. ¿Cómo está el municipio hoy? ¿Cómo estás viendo la situación en Vicente López? Tanto en términos de gestión como social, ¿no? Digamos, uno espera que un lugar como Vicente López sea de los menos afectados ante políticas de esta clase, pero no tiene por qué no estar afectado. No, sí, está afectado socialmente porque hay muchos ya que no pagan las tasas, muchos que tenían un poder adquisitivo que ya hoy no lo tienen, tuvieron que dejar sus prepagas y volcarse al hospital público, muchos a los jardines maternales, muchos a las escuelas como el Paula. Es decir, hay un uso, la contrariedad de la sociedad, ¿no? En donde hace pocos años a las 9 de la noche salían a aplaudir y aplaudían todo lo que fuera servicio esencial y consideraban al estatal un héroe, ahora dice que sobra y que esta Sturzenegger se da el lujo de decir que echa 80.000 trabajadores y el propio Aguiar lo reconoce, dice que son 80.000 despedidos. Es la cancha de River, es una aberración. El propio Jorge Macri ha despedido creo algo de 16.000 en Cava. Uh-huh. El mismo intendente que tuve yo, en Vicente López, que acá al revés. Nosotros logramos 3.800 pases a planta con Jorge Macri, logramos el reconocimiento que en Cava no lo da, que la enfermería sea reconocida como profesional, allá no. Acá se ratificó el estatuto docente, en Cava acaba de decir que lo modificó. Todo lo que aquí se consiguió, como la carrera profesional de salud y un montón de cosas, en Cava no lo reconoce, no solamente no lo reconoce, sino que ha avanzado sobre políticas que son altamente perjudiciales para el sector del trabajo y que en cierta forma marcan un nuevo tiempo en donde aparecen aspiraciones creo yo, del macrismo, de retener los espacios logrados en esta debacle que tiene, o esta fuga de legisladores, esta fuga de intendentes, y en este escenario muy complejo tratar de sostenerse con un presidente que sin estructura y solo logró casi 300 leyes. Y quieras o no, logró desplazar a Brasil en la hegemonía de la relación con Estados Unidos. Yo tengo un minuto. Sí. Sí. Yo interpreto que, más allá de lo que se diga con el tema Lula, de lo que pasó el otro día, que puede ser un tema que le haya molestado, que Lula sí participó en la campaña de Sergio Massa, lo financió y hasta su equipo de comunicación fue quien asesoró a Massa en la campaña. Pero creo que eso es una mentira de Massa, Massa, no te lo dije a vos, de Milei, quería decir, con Lula, porque Milei hace que ayuda a Bolsonaro
agrediéndolo a Lula. Pero en realidad no lo está perjudicando a Lula, lo está ayudando a Lula. Porque el verdadero interés de Milei, que muchos lo subestiman, es seguir teniendo ese poder de ser el referente en Latinoamérica de el señor Trump y los intereses norteamericanos. Si Bolsonaro por X motivo llegara a ganar la elección, por poder geográfico de Brasil, por la potencia industrial que implica Brasil, por el comercio que mueve Brasil, por su ejército, por su cantidad de gente, por todo lo que maneja Brasil, lo importante que es Brasil, la figura de Milei sería desplazada y el nuevo líder de esta llamada derecha, que no sé cuál es la derecha, ya ni sé cuál es la izquierda, sería Bolsonaro y no Milei, con lo cual pienso que Milei no lo ataca a Lula, lo ayuda. Antonio, mil gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme.